Hola, Dios te bendiga. Soy tu hermano y amigo, el pastor Jason Martínez. Soy parte del equipo de mentores de la escuela Almendro 7. Y para mí es un inmenso placer y privilegio, luego de haber disfrutado durante 2 semanas de una nueva serie bajo el tema El Supremo Llamamiento, hemos hecho una pausa. Sí, no vamos a estar encontrándonos en nuestros encuentros virtuales sincrónicos a través de Zoom, sino que hoy traemos para ti un contenido pregrabado, una palabra especial conforme a la temporada que ¿verdad? Se celebra en muchas partes del mundo, en la Semana Santa, en la cual celebramos la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Y por eso, en el día de hoy, yo me siento feliz de compartir con hermanos lindos de Colombia, de Chile, de España, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Guatemala y tantos otros países, México. Hay hermanos lindos de México que se unen con nosotros y otros también que están en la parte de habla inglesa, que, verdad, para nosotros es un gran placer poder conectar con ustedes, confiados en el Señor de que también usted ha valorado esta escuela como una escuela que Dios ha levantado, certificada por su palabra y con el ánimo de edificar el cuerpo de Cristo en todas las naciones. Así que hoy quiero invitarte a que invites a tu familia, siéntense y vamos a disfrutar de esta enseñanza que nos invita a valorar el sacrificio de Jesús por la humanidad para redimirnos en la cruz del Calvario. Así que luego del corto entramos con la clase de hoy. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Tu dolor llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La porción que acabo de leer es gran parte del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Narra la historia en la que Nicodemo, un gran maestro de Israel, se reúne con Jesús, el rabí de Galilea. Y allí comienza a preguntarle cosas que le inquietaban no solo a él, sino a su grupo de rabinos, ya que él, como gran maestro, estaba inquieto junto a sus compañeros de todo lo que Cristo Jesús había venido a manifestar a la tierra en los tiempos de su ministerio. Hoy, en esta programación especial, nosotros queremos compartir contigo algunas verdades que encierra esta porción que hemos leído. ¿Por qué? En gran parte del mundo se celebra la muerte y pasión de Jesucristo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la fe, la certeza, la convicción, la confianza de que aunque no le vimos, pero creemos en Él. Aunque no anduvimos con Él, creemos en Él. Porque la palabra de Dios nos enseña que más bienaventurado es aquel que cree sin haber visto las cosas que Jesús manifestó en la tierra. Y nosotros creemos fielmente en lo que dice la palabra de Dios. Y para ello es que hemos tomado nosotros este tiempo. Este tiempo ha sido designado para aquellas personas que están compartiendo con nosotros, porque así el Eterno lo ha determinado en el espacio de la escuela Almendro 7. Pero igualmente, por la ocasión especial, estaré compartiendo este contenido con aquellos que siguen nuestras plataformas como Pastor Jason Martínez Oficial, y también en nuestra página congregacional, aquella congregación que por la misericordia del Señor pastoreamos en República Dominicana.
vamos a entrar en materia de enseñanza. Y vamos a tomar el capítulo que hemos leído, versículo a versículo, hasta conforme el Espíritu Santo nos pueda ayudar, ¿verdad? Y que podamos inquietarles. O sea, yo siento que estaría ganando muchísimo si hoy puedo inquietarte a inquirir en las palabras que Dios nos enseña en esta porción y en toda la palabra. Saben ustedes que en el espacio de la Escuela Almendro hemos creado un espacio conforme a la voluntad de Dios para que todo el que se conecta con nosotros, dicho sea de paso, nuestras clases son cada viernes, pero por el asueto de Semana Santa y algunos compromisos previos, estamos ahora teniendo un espacio donde nos estamos mirando de manera asincrónica. Pero en cada clase de Zoom debes estar atento en nuestras plataformas, debes estar atento a la promoción que sale en el Facebook, en el YouTube y en el Instagram, para que pueda formar parte de esta gran comunidad. Porque nuestro anhelo es que usted pueda despertar un hambre por la palabra de Dios. Esta mañana, mientras pensaba qué compartir con ustedes, el Señor, el Espíritu Santo ponía en mi corazón, así como un acto simbólico, abrazar profundamente el libro de la Biblia, decirle: Señor, enséñame tu palabra. Y es el anhelo que tengo, que usted pueda, mientras escucha lo que voy compartiendo, aprender, atesorar la palabra y decirle a Dios un día, levantando sus manos al cielo: Señor, yo amo tu ley, yo te necesito, yo estoy enamorado de tu palabra. Y en la historia que les leí, dice que Nicodemo se acerca a Jesús. Este hombre era fariseo. Debemos resaltar que los fariseos eran uno de los grupos religiosos de los tiempos de Jesús. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y otros grupos más. Pero este hombre de los fariseos se acerca al maestro y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. La palabra rabí la resalta el evangelista para hacernos entender una conexión de que Jesús, como hijo de Dios, tenía también la función de enseñar en su generación. Era considerado como un rabino y, ¿verdad?, conforme a las costumbres de su pueblo, él tenía su escuela, tenía sus discípulos que los fue escogiendo según la dirección del Padre, para que posteriormente estos discípulos llenaran el mundo entero con el evangelio. La historia usted la conoce ya a 2000 y pico de años. Hoy estamos aquí proclamando a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mismo que reconoció Nicodemo, lo reconocemos nosotros hoy, porque nos fue dejado como un legado en las santas palabras de Dios a través de su Biblia. Dice que él le dice: nosotros lo sabemos. Cuando habla de sabemos, incluye un grupo de maestros de quien él era el principal de todos. Y él fue de manera secreta de noche, porque era, ¿verdad?, una costumbre que los rabinos no podían, ¿verdad?, verse en este caso con Jesús, el hombre que estaba revolucionando su generación. Y él fue de noche y le dice estas palabras: nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si no está Dios con él. Son señales claras, la palabra lo dice. Solo el que Dios esté con él hace lo que tú estás haciendo, en un lenguaje más llano. Y él le dice: de cierto te digo. Es una frase asegurando que lo que va a decir, lo que él iba a decir en ese momento, era una verdad ya certificada por el cielo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí vemos el principio del nuevo nacimiento. Cuenta la historia de un pastor en una congregación local que durante 4 semanas impartió en su escuela bíblica el tema: es necesario nacer de nuevo. Bueno, uno de los hermanos inquieto, ya la 4ª semana del pastor haber repetido el tema por 4ª vez, dice: pastor, estoy un poco preocupado. ¿Qué pasa? Usted no está leyendo la Biblia, usted no se está preparando. ¿Qué le pasa? Está muy ocupado. Y el pastor le dice: ¿pero por qué me pregunta esto, hermano? Es que, pastor, estoy preocupado porque usted tiene 4 semanas predicando el mismo tema. Y el tema es necesario
nacer de nuevo. ¿Por qué, pastor? Usted tiene 4 semanas predicando lo mismo, ya estamos. Y el pastor le dijo, es que es necesario nacer de nuevo. Y Jesús, en la historia actual que les hago, le quiso enseñar a Nicodemo la necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos arrastrando el pecado de la humanidad, que nos fue dejado como un legado a través de nuestros primeros padres, Eva y Adán. El pecado original vino y dañó, pausó el proyecto del cielo con el hombre. Y lo hizo caer en un estado de muerte. Aunque el hombre no murió físicamente, lo hizo caer en un estado de muerte espiritual. Y por esto es que Jesús le dice, Nicodemo, mira, para que podamos entendernos, todo lo que yo te vaya a decir, tú tienes que primeramente percibirlo desde la naturaleza de un nuevo nacido. Y por eso es que hoy tenemos la demanda necesaria de gente que sean nuevos nacidos dentro del Evangelio. Por eso usted puede ver personas que visitan una congregación y tienen años en una congregación y no han nacido de nuevo porque no se le ha explicado a ellos que hay que nacer de nuevo. Que es una necesidad, no una opción. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Es lo que dice la palabra. Nacer otra vez. Pero no cualquier nacimiento. Porque el nacimiento que produce Dios es un nacimiento que te dejará ver el reino de Dios. Y cuando comiences a ver el reino, vas a ver Dios estando presente en cada una de las etapas y de los aspectos de la vida diaria. Dios está presente en la naturaleza, Dios está presente en los animales, Dios está presente en la humanidad, Dios está presente en el viento, en la luna, en el sol, en las estrellas, porque Él es quien sustenta todo en su poder y en el poder de su fuerza. Por eso, en esta programación especial, mi intención en compartir contigo esto es para que valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que Él lo hizo para darnos la oportunidad, según dice San Juan 1:12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino engendrados por el Espíritu. Ahí está hablando de un nuevo nacimiento. Ahí está hablando de este aspecto en el que usted nace en Cristo a una nueva criatura espiritual. Cuando no estamos en Cristo, nuestro hombre interior está muerto, condenado al pecado por toda la eternidad. Y Él le guía. Y Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús les responde, de cierto te digo, ahora le pone más profundidad a su enseñanza. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que vemos en Romanos 8:1 que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu guía al ser humano si el ser humano se rinde a su señorío. Pero internamente todos portamos una naturaleza caída, que es carnal, que es esa naturaleza dirigida por la concupiscencia, es esa naturaleza que aborrece a Dios, que aborrece la palabra, es esa naturaleza que a veces cuando hay personas que están frente a una prédica, que ven a alguien dando una palabra, leyendo la Biblia, como que le da calor, se sienten y quieren ir del lugar, porque dentro de ellos gobierna el hombre viejo. Pero es la naturaleza divina, el Espíritu, esa parte que todas las mañanas se levanta y dice, gracias Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, gracias por tu palabra, gracias por la vida, gracias por la familia, pero sobre todo gracias por tu presencia y tu provisión en Cristo Jesús, a través del acto redentivo de sacrificarlo a Él en una cruz para salvar la humanidad. Él le dijo, para poder entrar hay que nacer de agua y del Espíritu. El símbolo del agua en la Biblia representa la palabra en su estado sólido, espiritualmente hablando. Cuando usted toma agua, el cuerpo se hidrata. Cuando la palabra llega al ser humano, la palabra hidrata al hombre espiritual.
De la misma manera, en San Juan 7:38 dijo el Señor en una gran fiesta, levantando la voz, dijo: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que pasa cuando nosotros los cristianos nos deleitamos en la palabra. Hay como un burbujeo en el interior, es como una fuente que salta para vida eterna. Fue lo que le pasó a la mujer samaritana en San Juan 4. Ahí en el próximo capítulo, él se encuentra con ella y le dice: es que del agua que yo doy, cuando tú la bebas, no tendrás sed jamás, porque será en ti una fuente que salte para vida eterna. Por ello es necesario que nosotros, a la luz de las Escrituras, analicemos cada frase que Jesús le dice a Nicodemo. Él le dice: es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, le expliqué previamente que el Espíritu Santo es quien, como en el principio, en el capítulo 2 de Génesis, dice que Dios sopló en la nariz del muñeco de barro luego llamado Adán, dice que sopló aliento de vida, sopló el ruaj de Dios, sopló la identidad del Eterno en el interior de un muñeco de barro. Y posteriormente usted entenderá, cuando estudie la palabra, el por qué Satanás se ha levantado en contra de la humanidad. Porque la humanidad recibió como un favor divino todo aquello que Satanás quería de parte de Dios para él, pero con intenciones malvadas. Teniendo todo, lo perdió todo por su corazón dañado por el pecado. Y Jesús entonces le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En cierto momento, cuando Job, en su momento de prueba, hablaba con Dios, Dios le dijo: ¿conoces los caminos del viento? ¿Sabes cómo se forma el bebé en el vientre de la mujer encinta? Porque Job, ¿verdad?, motivado por tantas dificultades, en un momento que hasta maldijo el día que se dijo varón. Y hoy yo quiero traerle respuesta a alguien que me está escuchando, que Dios en todo lo que hace, lo hace para obrar en ti un favor, un bien mayor, de sacarnos de este mundo caído y un día darnos el legado de la vida eterna en la patria celestial. Como dice el himno: más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Por qué? Porque Él dijo en San Juan 14: si ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese sido así, yo os lo hubiera dicho. O sea, en un lenguaje sencillo, Jesús está diciendo: yo, si supiera que no hay una garantía detrás de todo este camino que yo le estoy llamando a caminar, no los hubiese puesto a perder el tiempo. Por eso hoy te insto, amado que me escuchas, que me ves, sigue resistiendo, sigue persistiendo. Toma el ejemplo de Jesús que camino al Gólgota enmudeció, no maldijo, hasta la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios le puso un Simón de Cirene que lo ayudó con la cruz, lo llevó a la cruz, padeció, bebió vinagre en vez de agua, le clavaron corona de espinas, pero allí estuvo firme porque él sabía que detrás de su muerte vendría la herencia de los escogidos de Dios. Aleluya. Y él, Nicodemo, responde: ¿cómo puede hacerse esto? Lo dejó maravillado. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces aquí viene una palabra que quiero resaltarla en el marco referencial de lo que estamos entregándole hoy en esta edición especial. Usted ha sido convocado por Dios a la escuela Almendro y a una u otra escuela que el Señor haya edificado en Cristo, en una congregación local o de manera institucional, para que usted, siendo maestro, sepa mover la palabra, ver la palabra como Dios la ve, con el lente del cielo. Jesús está tratando de abrirle los ojos a este maestro de cómo es que se debe escudriñar la palabra, no para acumular letra y contenido y conocimiento para yo decir yo sé, sino que lo que tú aprendas te va a ayudar a llegar un día delante del Padre. Porque sí, lo que consumes, lo que estudias puede condenarte y te puede salvar, porque son las palabras de Dios las que van a salvar o a condenar al hombre. Conforme a la ley que dice la Escritura, la palabra es todo. Todo pasará menos la palabra. Y qué hermoso es saber que en este manual de vida Dios nos dejó las instrucciones para caminar derecho
en el camino de salvación que se llama Cristo. Y él le dice esto: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. ¿Qué dice el Señor? Si le dedicas tiempo estudiando la palabra en el Espíritu, orando, enseñado, instruido por el gran Maestro que es el Espíritu Santo, esta palabra producirá en ti testimonio y hablarás de lo que sabes con convicción, con certeza, porque el Espíritu en la palabra te lo ha testificado. Nuestro anhelo es que usted pueda, amado, amada del Eterno, que usted pueda tener certeza de lo que cree y cómo lo cree, y que pueda también multiplicarlo adentro con convicción, y que la palabra que tú puedas aprender no solamente sea un contenido acumulado, sino que transforme en tu forma de ver el mundo, de ver a Dios, de ver el mundo espiritual y de ver lo que te ha tocado hacer de parte de Dios en esta generación. Por ello, cuando él le dice esto, lo reta a que si él, diciéndole cosas terrenales, él no creía, ¿cómo iba a creer las celestiales? Y ahí entonces empieza a abrirle el mapa de su misión. Mira, le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay una referencia bíblica en el libro de Números, capítulo 21, verso 9, cuando el pueblo estaba siendo, ¿verdad?, afectado por aquellas serpientes venenosas, y Moisés recibe la instrucción de levantar. Hoy lo utiliza la medicina como un símbolo, un asta con una serpiente, y así como pasó aquella vez con ese símbolo, era necesario que para que la humanidad fuera salva, la Biblia establece que el hombre debía poner su confianza para que todo aquel que creyera en Jesús no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Finalmente, vemos aquí una de las declaraciones más famosas que existen en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos el pleito entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, cómo las tinieblas se resisten a no soltar la humanidad, pero Jesús pagó el precio y le fue entregado un decreto, y con ese decreto Él tiene derecho de recibirnos a nosotros en redención. No te dejes engañar, amigo. Hay salida para tu problema. Jesucristo es la solución a tu problema. Él pagó por ti, pagó por mí, para redimirnos en la cruz del Calvario. Y por eso esta semana la gente celebra esta ocasión. ¿Por qué? Porque hay solución y salida en Cristo Jesús. Lo que pasa es que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo espero que estas palabras que hemos reflexionado en el día de hoy te puedan hacer valorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y que tú puedas compartirlo con otros amigos, hermanos, y le digas a ellos que valoremos la obra de redención de Cristo en una fecha como esta, y todo el año también es necesario de que recordemos que Cristo es el Salvador de toda la humanidad, el Mesías esperado para salvar al mundo. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Padre, gracias. Te pido en el nombre de Jesús que esas personas que tú has conectado, que conectarás luego, reciban el toque santo de tu Espíritu, abrazándoles, trayéndole esperanza, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, como el fruto del Espíritu. Que podamos, Señor, echar a un lado las obras de la carne, porque un día tú vendrás a por nosotros a buscarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
de la cruz, camino de dolor, camino al Calvario, sufrió el Señor Jesús. Espinas en su sien, rostro desfigurado, su cuerpo inmolado, sufrió el Señor Jesús. Por amor a ti, por amor a mí, su cuerpo fue colgado en una cruz, su sangre derramada sin contemplación. En silencio él su vida entregó. Por salvarme a mí, por salvarte a ti, su sangre derramada ya pagó el precio del pecado y la condenación, y la vida eterna él nos concedió. Solo creer en Él, no existe condición, no existe cosa alguna que el hombre pueda hacer para alcanzar la vida eterna. La vida que hoy ofrece es algo sin igual. Por amor a ti, por amor a mí, su cuerpo fue colgado en una cruz, su sangre derramada sin contemplación. En silencio él su vida entregó. Por salvarme a mí, por salvarte a ti, su sangre derramada ya pagó el precio del pecado y la condenación, y la vida eterna él nos concedió. Espero que haya sido muy edificado con esta palabra que hemos compartido hoy. Y te invito a que estés atento a nuestras redes sociales y los grupos de WhatsApp, ya que por este medio estaremos enviando las informaciones de nuestro link de la próxima clase sincrónica a través de Zoom. Y continuamos con la serie El Supremo Llamamiento. Allí el Señor está haciendo cosas poderosas, obrando milagros, abriendo, ¿verdad?, el entendimiento a su pueblo, y nosotros nos sentimos agradecidos por su obra en medio de los tiempos. Él está avivando su obra en medio de los tiempos. Quiero instarte
a que te unas a esta gran familia, Escuela Almendro 7, y sigas ayudándonos con tus aportes. A todos aquellos que lo están haciendo, estamos infinitamente agradecidos, estamos trabajando muy fuerte para crear contenido, para mejorar, ¿verdad?, en todo lo que es la agilidad, a que el contenido llegue hacia ti, y la calidad de las materias, de la enseñanza y de todo lo que el Señor nos ha indicado traer para esta generación. Bueno, será hasta un próximo encuentro en esta su escuela.